Cuando se dio la transición entre la cédula de identidad personal y el DUI, hace ya varios años, nos mandaban en bloques, en bastantes grupos, de la oficina a sacar. Y habían, como era mucha gente, yo me recuerdo que a algunos les daba pena decir ciertas cosas. Recuerdo un compañero que se acercó donde la señorita que nos estaba llenando la información y dijo, y cuando se fue a sentar, dice la señorita, ¿cuánto me dijo? 300 libras es lo que pesa. Y había una señora que el hijo me dijo a mí que lo había hecho jurar de que nunca iba a revelarle a nadie la edad que ella tenía. Y resulta que nadie sabía, solo él. Eran 6 hermanos y nadie sabía la edad. El esposo había fallecido. Y le había hecho jurar que en la tumba solo iba a poner la fecha de la muerte, no del nacimiento. Y resulta que cuando estaban sacando el DUI, dice la señora, otra vez de las que están escribiendo, ¿qué año me dijo? ¿1928 o 29? Y ahí estaban 2 de sus hijos que no habían jurado nada. Yo no sé por qué a veces nos cuesta, hermanos, decir la edad. Hay cremas y hay un montón de cosas para tratar de evitar las arrugas. Hay estudios para tratar de rejuvenecer a la gente. Pero parece ser que se nos ha olvidado las palabras de Job. En los ancianos está la sabiduría y en la larga edad el entendimiento. Vamos a estudiar ahora rápidamente sobre un tema que me pareció interesante. Hace un año hablamos, soy adulto mayor, ya soy adulto mayor. ¿Y ahora qué? Ese era el tema de hace un año. El tema de este año es interesante. Soy adulto mayor. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia? Le voy a poner un poco de contexto para que usted me pueda seguir en la idea. A lo largo de la historia, el significado del envejecimiento en las personas ha ido cambiando. Para los egipcios, la vejez era un periodo de debilidad. Para los griegos, que le dedicaban mucho tiempo al culto del cuerpo, a mantenerse muy fornidos, a hacer mucho ejercicio, para ellos la vejez y la muerte eran considerados un castigo que imponía la vida. En la cultura judía se le veía como la mejor época del año o la mejor época de la vida, porque era cuando se había acumulado toda la sabiduría. Los ancianos se sentaban a la entrada de la ciudad y ellos daban sus consejos y juzgaban para poder mantener la armonía. Mas, sin embargo, se reconocía que había ido disminuyendo la fuerza. Nadie mejor que Salomón para recordar esas palabras. Salomón escribe en Eclesiastés 12, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y le escribe a los jóvenes, describiendo cómo es la gente mayor. Le dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes que la luz del sol y de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos siervos que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas,
ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos estos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de la plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Se dio cuenta cuántas veces repite la palabra acuérdate? 7 veces. Para que podamos cada día acordarnos, hermanos, todos los días, que el tiempo va marcando sin parar y va avanzando. Y nosotros cada día nos vamos haciendo mayores. No era tan importante entender lo que es la vejez. Era bien importante para ellos entender que la gente que iba disminuyendo sus capacidades, como lo decía Salomón, el que ya no tenía los ojos buenos, el que ya no tenía los brazos buenos, el que ya no tenía bien las piernas, ese ya no iba a poder trabajar. Entonces, el tema era no solamente apoyarlos y quererlos o entender que se habían hecho mayores. Lo importante entonces era quién los iba a cuidar. Y para eso era importante. Y estas culturas nos enseñaron que para ellos era una obligación social y moral que los hijos tenían que mantener y cuidar a sus padres. El apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La cultura judía entendía que había que cuidar a la gente mayor. Era su responsabilidad. Pero vino la modernidad. Y la modernidad cambió muchos conceptos. El trabajo pasó a ser la característica más importante, más valorada en la sociedad. Y entonces el Estado comenzó a decir, tengo que cuidar a la gente mayor. Y la sociedad creó algo que se llama jubilación, que por cierto en nuestro país está en proceso de una reforma. Si usted está interesado en eso, vamos a platicar después. Pero quiero decirle que el problema de esto es que mientras la gente es poca, usted tiene capacidad para poder apoyar a más. Así decía Chusito. No les podemos dar a todos. ¿Por qué? Porque los recursos son pocos. El Estado es igual. Entonces, ¿qué sucedió? Vino en la modernidad, se comenzaron a crear vacunas, antibióticos, el agua potable comenzó a mejorar, el alcantarillado con las aguas negras también se mantenía y la esperanza de vida comenzó a crecer. Tanto es así que estaba investigando que ahí por la Edad Media se consideraba que la esperanza de vida llegaba entre los 21 y 30 años en promedio. Pasar de los 10 años se consideraba un éxito. Podía llegar entonces a los 44 años de vida. En el siglo XIX aumentó a 32 años.
En el siglo XX, ahí por los 60, a 52 años. Y a finales del siglo pasado, a los 69 años en promedio. En el 2020, a pesar de la pandemia, la esperanza de vida llegó a 73. Y para la actualidad en los países desarrollados, llega a los 84 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente está viviendo más. El hermano Efren, me encantó escucharlo decir que tiene 85. Y yo sé que aquí hay hermanos que pueden tener más edad que eso. Eso vino a ser un problema para el Estado. ¿Se recuerda que se hizo cargo? Ahora resulta que tengo demasiados y no sé cómo sostenerlos. Pero no es un problema solo de El Salvador, es de todo el mundo. Me voy a adelantar un poco en la presentación y me voy a ir a las perspectivas de crecimiento del número de personas mayores. Según un estudio de las Naciones Unidas del año 2024, en los próximos 50, 60 años, hermanos, se va a alcanzar el número de 10.300 millones de personas en el mundo. De esos 10.300 es que se crecieron unos 2.000 millones entre el 2024 y el 2085, 2090 más o menos. Para finales del 70 se prevé que la población mundial de 65 años o más va a llegar a 2.200 millones de personas y que supere en número a los menores de 18 años. A mediados de la década del 2030 habrá 265 millones de personas mayores de 80 años, sobrepasando el número de niños a esa fecha. El caso de El Salvador, y aquí vamos a terminar con el tema de las estadísticas. La CEPAL hizo un estudio el año antepasado, 2024. Y ellos prevén más bien dicho, que en los próximos 24 años el Caribe hispano, Cuba, República Dominicana, más Centroamérica y México, van a incrementar aceleradamente la población de 60 años o más. Para que tenga una idea, en los 50, esa población representaba 2.5 millones de personas. Pero para el 2050 va a crecer 22 veces ese número. Y se espera llegar a 56 millones de personas mayores en esta zona. Y para el 2070 se espera que va a llegar a 75 millones, casi un tercio del total de habitantes de esta región. La población adulta mayor en todos los países va a superar su participación en un rango entre el año 2000 y 2070. Por ejemplo, en Costa Rica el 31%, en México el 26% y en El Salvador el 26.7%. Esto es importante porque se mide con respecto a la población total. Y eso determina si la sociedad es joven o si se está poniendo vieja. Y han sacado esta clasificación. Si la población de 60 años o más es menor al 7%, se constituye una sociedad joven. El Salvador tenía entre el 7 y el 13 en el año 2024, 11.6. Se consideraba una sociedad en proceso de envejecimiento. Pero en el 2025 llegamos a 12.3. Y para el 2030 al 17% se calcula.
¿Qué quiere decir eso? Que entre el 14 y el 21 ya se considera una sociedad envejecida. Y para el 2040 se espera que lleguemos al 21.4. Muy envejecida. Esto se vuelve clave, hermanos. En menos de 6 años, 5 años para el 2030, de acuerdo a las estadísticas, se prevé que nuestro país sea envejecido. ¿Pero qué significa eso? Tiene que ver con la capacidad de renovación que tenemos en la sociedad. Y eso está amarrado a un tema que se llama, en demografía, el índice de fertilidad y también el índice de natalidad. Para que usted tenga una idea final, en el año 50, el promedio de hijos que tenía una pareja en El Salvador era de 6. Usted haga sus cuentas con su familia, en promedio. Ahora llegamos a 1.7. Y usted lo va a notar. Los jóvenes no quieren tener hijos. Algunos no se quieren casar. A mí me han dicho que soy abuelo de un perro, 2 perros. Y que esos van a darme perrinietos, dicen. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que si no llegamos a 2 hijos por familia, no hay capacidad de regeneración que sustituya a papá y mamá. ¿A dónde se va a ver ese problema? En el Estado, que no tiene para poder sostener a la gente, y en las jubilaciones que están hablando. ¿Quién va a cotizar para que los mayores se puedan jubilar? Es un problema que tenemos y no se resuelve de la noche a la mañana, hermanos. Tienen que pasar décadas. Habiendo dicho eso, ahora le hago la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Sabe qué tiene que ver? Que la iglesia forma parte de la sociedad y que lo que está pasando con las personas allá afuera nos pasa a nosotros. Y la iglesia va a tener en poco tiempo un mayor número de personas, de adultos mayores. Cuando estábamos haciendo el cálculo de los libros, nos decían que iban a haber por lo menos unas 100 personas arriba de los 60 años. Y si lo bajábamos a 50, podía subir más. 1/3 de la iglesia. Tiene mucho que ver con nosotros, hermanos. Porque aquí es donde se va a poner en práctica lo que es la verdadera enseñanza con la gente mayor. Los adultos mayores requieren apoyo, pero también los familiares de los adultos mayores necesitan apoyo. Necesitamos aprender cómo cuidar, cómo mover, cómo bañar, cómo tratar a una persona que ya no puede valerse por sí misma. Tenemos que aprender a no ser descuidados, quizás, con muchos de ellos. Tenemos que aprender a enseñarle a los mayores que su vida no ha terminado espiritualmente, que tienen un cúmulo de experiencia, decía Chusito, que tienen una cantidad de conocimientos que los podemos aprovechar. Nos pueden compartir dónde tuvieron éxito y dónde fracasaron, para que nosotros no fracasemos. Tenemos la gran oportunidad de hacerlos sentir útiles y no que son un estorbo.
No nos gusta, hermanos, admitir que nos estamos poniendo viejos. Nos cuesta. Porque la vejez, la gente lo ve como algo cosmético. Es cuando va decayendo toda nuestra fuerza. Pero yo le voy a mencionar algunas cosas que sí podemos hacer. Es importante apoyar a los jóvenes y a los niños, sin descuidar a los mayores, porque tenemos un grupo bien grande poblacionalmente hablando, y ellos también merecen todo nuestro afecto y nuestra atención. Dios lo dice en Levítico. La actitud nuestra debería de ser la que Él le dijo a los judíos: pónganse de pie en presencia de los mayores, respeten a los ancianos, teman a su Dios, yo soy el Señor. Usted me va a decir, ¿y qué hacemos? Le voy a dar algunas ideas de qué es lo que podemos hacer, pero con precaución. No se trata de hacer cosas de una manera desordenada. Le voy a dar consejos de lo que usted individualmente puede hacer, pero no asuma una responsabilidad que no le compete. Para eso hay un ministerio dentro de la iglesia. Usted tiene ese interés de colaborar. Chusito dijo, después de la reunión, se van a reunir acá. Quédese. No pretenda hacer su propio ministerio. Tenemos que hacer la ayuda en común. Pero le voy a hacer algunas citas para que usted vea lo que sí podemos hacer de una manera individual y ojalá que lo pudiéramos hacer en grupo de una manera ordenada. Porque la tentación es grande de querer hacer las cosas a nuestra manera de ser. Busque, por favor, vamos a leer algunos versículos. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Mencioné el verso 8 porque realmente es el que más conocemos nosotros. Pero el apóstol Pablo ya le había dicho a Timoteo en el capítulo 5, verso 4, algo importante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos queridos, no es responsabilidad del Estado cuidar a los seres queridos de nuestras familias mayores de edad. Es de los hijos y de los nietos, dice el apóstol. Esta iglesia estaba dando muestras en Éfeso que aunque habían fallas, estaban ellos trabajando. Y Pablo les dice, con las viudas que tienen hijos y nietos, aprendan estos a apoyar y a cuidar a sus propios familiares mayores de edad. Usted tiene un trabajo, tiene una oportunidad de apoyar a su gente mayor. ¿Cuánto aporta usted para su mamá o su papá que ya tiene más de 65 años? Si lo hace, bendito y gloria sea el Señor, hermanos. Si no lo hace, el verso 8 es para usted. Pero el verso 4, el apóstol dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Yo conozco personas que dicen, mi papá no tiene necesidad. No se trata de necesidad, se trata de reconocimiento. ¿Tiene necesidad? Hágalo. ¿Cree usted que no tiene necesidad? Reconózcaselo. No se trata de cantidad, se trata de acción. Solo le puede dar $5, no importa. Déselo con amor y dígale, mamá, te regalo $5 para que los puedas ir a derrochar. No, dele para comprar unas pupusas, para que ella lo gaste en lo que sea.
Hágalo un hábito. Eso es parte de ser cristianos, hermano. Si no, Pablo no lo estuviera mencionando acá. Y dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Qué palabras, hermanos? Ser piadosos y a recompensar. ¿Por qué lo voy a recompensar? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si se portaron bien. Honrarlos no es hablar solo en bien de ellos. Honrarlos es hacerlo práctica, como dice acá. Esto se aprende, hermanos, porque va en contra de lo que el sistema nos enseña. Esto es aprendido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Busque Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer una porción. Del 9 al 15. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nuestro tiempo cuando nos reunimos es corto, hermanos. Y cuando termina la reunión, honestamente, todos tenemos algo que ir a hacer a nuestras casas. O algún mandado que ir a hacer alguna compra. Es poco el tiempo que pasamos acá. ¿Cómo puede uno pasar tiempo si no es que usted lo tiene que aportar decididamente? Y lo que Pablo está enseñándole a la iglesia es, usted tiene que tener una comunión con la iglesia, con los hermanos con los que usted se reúne, de manera que pueda tener los mismos sentimientos que ellos. Y lo que le duele a un hermano, nos debería de doler a todos. Llorad con los que lloran. ¿Cómo voy a llorar yo con alguien por lo que le ha pasado si no sé lo que le ha pasado? Se necesita tiempo. Gozaos con los que se gozan. ¿Cómo voy a pasar un momento tan alegre y gozoso con mis hermanos si no he tenido tiempo para irlos a ver? Yo le pregunto, a la población de adulto mayor, ¿alguna vez usted ha apartado una mañana para ir a visitar a uno de los mayores que no conoce? Sería interesante que usted pueda decir, esta semana voy a ir a visitar a una hermana. Fíjense que como me toca ir al seguro, y los pacientes que ven normalmente los neurólogos, no solamente ven los que tienen problemas de Parkinson, ahí ven de todo, hermano. Y a la par tengo pacientes que tienen una dolencia que desde que llegan comienzan a insultar. Y insultos fuertes. Qué tremendo. Y a veces uno quisiera compartir con alguien. Gracias a Dios yo tengo con quien compartir. Pero hay adultos mayores que no tienen tiempo, no tienen con quién. Qué gozoso fuera que usted dijera, hermano, ¿y usted pasa consulta? ¿Sí? ¿Y cuándo tiene su consulta? ¿Por qué? Lo quiero acompañar. Solo por hacerle compañía.
créame que eso cambiaría la vida de los adultos mayores. Para que no hagan la cola solo para ir a traer las medicinas. Para que tenga donde apoyarse en caso que haya una grada desnivelada. Para que pueda hacer la cola mientras usted está sentada. Son pequeños detalles que pueden cambiar la vida de una persona. No se trata de dar solo dólares. Se trata de dar lo que es más valioso para uno, hermano. Hermano, ¿qué profesión tiene usted? ¿Fontanero? ¿Carpintero? ¿Electricista? ¿Qué cambio sería importante decirle a un adulto mayor, hermano, y en su casa tiene algún problema de reparación? Porque yo quisiera irle a ayudar. Un día. No le digo que le vaya a hacer un cuarto, pero una pintada en la pared, hermanos. ¿No cree que eso sería importante? Acuérdese, la población de adultos mayores va a crecer y van a haber más necesidades. Y las piernas ya nos van a temblar más. Nos cuesta subirnos a una escalera y ya no vemos bien y nos encorvamos al caminar. Es más difícil hacer cosas sencillas. Lavar la pila, por ejemplo. Agacharnos puede llegar a ser un verdadero reto. El apóstol dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. ¿Por qué diligencia? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Debemos de aprender a redimir el tiempo, como decía el apóstol. Busque por favor Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, miren lo que dice ahí, de tales sacrificios se agrada a Dios. Es que Dios, hermanos, sabe que esas cosas nos van a costar. Dios no está pidiendo sobrante de nosotros. Él quiere un sacrificio. Y la ayuda mutua se convierte en un sacrificio de olor fragante para el Señor. Cuando usted le va a ayudar a otro hermano, y aquí dice de la ayuda mutua, usted está haciéndole un sacrificio para la gloria de Dios. Porque no le nace naturalmente. Le van a hacer porque el Espíritu Santo se lo va a poner en la mente, en el corazón. Y usted va a ir y le va a ayudar a alguien. Y tal vez le va a costar tiempo. Y algunas veces le va a costar recursos. Pero ¿sabe una cosa? Nada es olvidado por Dios. De tales sacrificios se agrada el Señor, dice. No se olviden de la ayuda mutua. Estamos empezando el año, hermanos. Los que fueron Boy Scouts saben que no se podían hacer el nudo, ¿verdad? Si no le habían ayudado a alguien en el día. O sea, cuando usted veía a un joven con la pañoleta sin hacerse el nudo es porque no le habían ayudado a alguien. El nudo de abajo, por supuesto. O sea que Germán sí se acordaba. Pero hermanos, empezando el año la pregunta, ¿no sería interesante que usted o como parte del ministerio se pusieran de acuerdo en hacer ayuda mutua a una familia de adultos mayores? ¿Cómo cambiaría todo esto?
Busque Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 9 al 10. Dice el apóstol, esta iglesia en Tesalónica era una iglesia diferente, hermanos. Pablo les dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios cómo os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más. Ustedes no tienen necesidad que les escriba del amor fraternal. Pablo dice, me ganaron. Pero ustedes aprendieron de Dios. Dios es su maestro. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios nosotros, hermanos? Más bienaventurado, dice el apóstol, es dar que recibir. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? Estamos empezando el año. ¿Se acuerda que a veces hemos hablado del control de niño sano? Que uno llevaba a sus hijos mensualmente donde el pediatra, y el pediatra medía la estatura, medía el crecimiento de la cabeza, lo pesaba, revisaba las vacunas, porque se trataba de tener un control de niño sano. A nosotros nos debe interesar tener un control de niño sano espiritual. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? Si Dios nos hiciera un examen, hermanos, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo saldríamos? Ponchado, hermanos. Por la bondad de Jehová, dice, no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Dios dice, ok, no sabías, vamos a empezar otra vez. ¿Por qué? Porque estos habían aprendido de Dios mismo cómo debían amarse los unos con los otros. El amor sea sin fingimiento. El amor debe de ser sincero. Es práctica, hermanos. Pero no solamente eso. En el verso 13 dice el apóstol, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe que yo me he hecho varias preguntas a veces? Y digo, ¿por qué el pollo navideño solo lo hacen en Navidad? Tanto que me gusta. ¿No se ha hecho usted alguna pregunta como esa? ¿Por qué los signos tan hermosos que hablan de la esperanza en el Señor y de la venida de Cristo solamente los cantamos en los funerales? ¿Por qué? Ya cuando el cliente que conocemos se fue.
¿No cree que sería maravilloso que un día usted llegara con uno o dos hermanos para que no se oiga solo su voz y le diga a un hermano mayor: hermano, ¿cuál es su himno favorito? Hoy venimos a cantárselo aquí. Y pasar un tiempo cantando con el hermano. Himnos tan hermosos que hay, y que usted hiciera un cambio. Todos los hermanos de adoración, ¿cómo sería eso? Pregúntenle a los hermanos: hermano, ¿cuál es su himno favorito? Le aseguro que le van a decir: ay, a mí me gusta tal himno. Y quizás usted va a decir: no me lo puedo, no lo conozco. Tiene una oportunidad entonces para aprenderlo y para ir a cantar. Pero no solo eso, hermanos. ¿Por qué siempre hablamos de la esperanza de la resurrección solo cuando alguien se muere? Los adultos mayores, esto es una realidad, hermanos, estamos más cerca de partir de este mundo. Moisés escribió y dijo: la vida nuestra es como de 60, 70. Ese es más o menos el promedio. Y en los más fuertes, 80. Supongamos que vamos a vivir 80 años, hermano. Y usted tiene ahorita 50. 2/3 partes ya se fueron. Nos queda 1/3 parte. Los adultos mayores pensamos igual, hermano. Entonces, ¿por qué no sería bueno ir a sentarnos con ellos y a decir: hermano, hoy deberíamos de darle gracias al Señor por esta promesa? Porque tenemos una promesa que es viva, porque la dijo el Señor: y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo sería eso si nos comenzáramos a consolar con la palabra? Los adultos mayores van a ir viendo cómo sus amigos se van antes que él. Van a ir viendo cómo sus vecinos parten. Algunos muy queridos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ir a consolarlos. No solamente cuando se muere un familiar muy cercano. Hay gente muy querida que también va a partir. Y poco a poco se van quedando solos también. Y entramos a una etapa de soledad. Pienso, hermanos, que el Señor quiere que cambiemos en algunos temas. Ya cumplí, ya soy adulto mayor. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Bastante, hermanos. Es parte de ser cristianos. Darles cuidado, amor, atención. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder conversar sobre estos temas que a veces no hablamos de ellos, Padre. Pero qué bueno la oportunidad que nos has dado para poder estimularnos por medio de tu palabra y aprender de ti. Nosotros no tenemos nada bueno, Señor, pero tú tienes todo bueno. Es tu palabra la que nos guía. Tu palabra es verdad. Toca nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos, y particularmente por la celebración que tenemos a nuestros hermanos mayores. Prospéralos, Señor, en todas sus necesidades. Dale salud, Señor, pero por sobre todas las cosas que prosperen espiritualmente. Tienen mucho que dar todavía. Ayúdanos a nosotros a apoyarles correctamente, a amarlos como debe de ser, pero también bendice a mis hermanos
y úsalos en la iglesia para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.